Hola queridos amigos, bienvenidos a otra entrega de Contracara aquí por TLV1, Toda la Verdad Primero. Gracias por estas muestras de afecto en estos 7 años, gracias por la colaboración que tienen muchos con nosotros, gracias a ustedes el canal sigue adelante y por supuesto invitamos a todos los que puedan, sigan colaborando con TLV1, siempre van a estar súper bienvenidos y nosotros eternamente agradecidos. El programa de hoy lo vamos a orientar sobre la hispanidad. Puntualmente nos interesa saber, ¿no es cierto?, qué es el sentir hispano, de dónde venimos, ¿no? Esta España que nos ha dado tanto, que nos ha dado la América, que nos ha dado la conquista, que nos ha dado la religión, la lengua, ¿no?, la cultura, pero también nos llaman latinos, también nos llaman hispanoamericanos, también nos llaman latinoamericanos, también nos llaman tantas cosas. Involucrado en todo esto también hay una historia negra, una historia que se estimuló, que se generó, y que es propensa a generar una división también que tenemos los hispanoamericanos. Esta idea general que tenemos. Estos temas los hemos tocado originalmente, o varias oportunidades aquí en TLV1, con tanto Patricio Long, como Cristian Rodrigo Iturralde, como con Alberto Vuela y tantos otros. Vamos a tocar este tema también con un gran amigo mexicano, Andrés Rogelio de la Mota, que es filósofo y escritor, que vive en la Ciudad de México, y le damos la bienvenida. Un gusto tenerte aquí en el programa, Andrés. Muchísimas gracias, Josué. Un placer tenerte aquí en Contracara y por supuesto quisiera que me contaras un poquito esto del sentir hispano o el etos hispano, dónde nos lleva, qué es lo que nos forma en este estilo de ser. Claro, el tópico más acuciante para el cumplimiento cabal de nuestro destino histórico es el relativo a la identidad patria. ¿Cuántos de nosotros nos hemos preguntado acerca de nuestra ubicación y propósito dentro del concierto? En filosofía decimos que naturaleza es lo propio de cada ser. Entonces, ¿cómo averiguar qué es lo propio de un ser social entendido como un grupo humano perfectamente delimitado por la verdad histórica, distanciándonos del positivismo que reduce el concepto nación a partir de organización política, territorio y población? Podemos ahondar en aguas más profundas para descubrir nuestra auténtica patria. En este ejercicio inductivo abordaré 5 dimensiones constitutivas de la terra patria, que etimológicamente deriva de patres, antepasados o ancestros, es decir, terra patria es la tierra de nuestros ancestros. La primera dimensión constitutiva es la religión, que podemos definir como un método para la vinculación efectiva con una realidad absoluta que nos impela. ¿Cuál es la importancia de la religión como dimensión constitutiva de la patria? En Juan 1:1 leemos, en arge, en jo, logos. Arge es lo que los presocráticos entendían como el principio de todo lo existente. En esa pregunta de cuál es el arge, cuál es el principio de todo lo existente, Juan en su evangelio responde que es el logos, que es un concepto polisémico que no se reduce a razón, medida, cadencia, verbo o palabra. Logos es un principio ordenador, es decir, que el arge es el logos, que la base de todo lo existente es un principio ordenador. Esto significa que cuando nosotros comulgamos, dado que identificamos a logos con Cristo, somos ordenados. Es decir, cuando nosotros estamos en comunión, ¿qué es lo que se ordena? Las pasiones y el afecto desordenado. Si lo trasladamos al ámbito social,
una sociedad que está en comunión, que se consagra con Dios, vive de manera ordenada. Esa es la importancia de la religión. ¿Cómo podemos palpar dicho orden? Evidentemente, en las instituciones, en lo concerniente a lo social y lo político, lo que conformaría una segunda dimensión constitutiva de la patria. Si nosotros revisamos cuáles son esas instituciones, podemos traer a colación ayuntamientos, cabildos, leyes de Indias, derecho romano, toda una serie de elementos que son tan fundamentales para nuestra historia como lo son los fueros y comunes de tierra, que se heredaron en América bajo la forma de República de Indios. Es decir, estamos refiriéndonos a tierras comunales. Huelga decir que dichas tierras comunales, que son fundamentales para la libertad de los pueblos, fueron arrebatadas, por lo menos en México, en el siglo XIX, bajo las órdenes del Partido Liberal, durante el gobierno de Lerdo de Tejada. Precisamente la Revolución Mexicana es una reivindicación de la figura de la República de Indios, es decir, recuperar las propiedades comunales que en ese momento se denominaron ejidos. Era la lucha, una revolución por la restitución de la tierra comunal. Tenemos entonces una religión católica y un orden social y político que es de simiente hispana. Volviendo a la religión, si nosotros estudiamos fenomenología de la religión, cabe cuestionarnos qué distingue a la religión católica de otras religiones, que en suma se caracterizan por la práctica esforzada para asimilar una realidad suprema. Es decir, en las otras religiones, el hombre se afana con sobrada intensidad para aspirar a lo divino. En la religión católica es precisamente lo inverso. Es Dios que en su infinita humildad se hace presente y toca a la puerta de nuestra alma. Dios se hace humano, participa de la historia. La historia, por tanto, es una dimensión fundamental para el entendimiento de nuestra identidad patria. ¿Cómo podemos entender la historia de tal manera que no hagamos declaraciones desafortunadas debido a una, digamos, megalítica falta de comprensión de el hecho histórico que representó el arribo de España? Podemos decir que en abril, el 21 de abril de 1519, Chalchihuecan no desembarca España. En realidad, ¿qué es lo que arriba? Arriba Tartesos, arriba la corte del rey Argantonio. Los griegos consideraban a Tartesos semilla de la civilización occidental. Arriban los navegantes de Tiro, arriban músicos gaditanos, guerreros íberos que con la falcata diezmaron las legiones romanas, Viriato, los soldados púnicos que juraron bajo el comando de Aníbal odio eterno a Roma, la cultura hispano-romana, el emperador Trajano, Adriano, Teodosio, arriba Séneca, Marcial, Quintiliano,
los rebeldes bagaudas, arriba Recaredo, el católico Recaredo, suevos, vándalos, los alanos que cabalgaron desde la lejana Irán, los cordobeses de la época de Abderramán III, los ajedrecistas sefardíes, rifeños, los lectores de la biblioteca de Al-Hakam II, arriba Nebrija, Góngora, Quevedo, es decir, arriba la quintesencia de la historia universal, lo que durante luengos siglos los íberos, los pueblos nativos, tuvieron que padecer bajo distintas dominaciones, nos fue legado de manera directa a América en una sola generación. Y si consideramos que Filipinas y Guam estaban bajo la jurisdicción de la Nueva España, también tenemos el legado del Extremo Oriente. Eso significa que consideramos ejemplos como el Colegio de Santiago de Tlatelolco, donde los indígenas aprendieron toda esa formación histórica, literaria, aprendieron latín, oficio, ciencia. Esto nos vincula a un cuarto aspecto, que es la cultura, representado fundamentalmente con la lengua castellana. Y de manera sucinta podemos traer a colación la magnificencia del arte barroco. Los mismos indígenas, de manera temprana, aprendieron la música, la literatura, la pintura, la arquitectura como se daba en Europa de la manera más decantada. Un último aspecto que podemos mencionar de manera sucinta es lo étnico. Etnia es una palabra griega, etnos, pueblo, ia, cualidad de, es decir, la cualidad de un pueblo. Podemos hablar también de raza, si lo entendemos como radix, raíz, de una generación. En ese sentido, refiero a que millones de habitantes en América compartimos una misma herencia biológica de raigambre hispana. ¿Cuál es la conclusión? Que si consideramos estas 5 dimensiones constitutivas, las cuales recapitulo: religión, orden sociopolítico, historia común, cultura y etnicidad, y consideramos que tienen una base profundamente hispana, es decir, tenemos una lengua común, castellana, una misma raigambre étnica, cultural, social, jurídica. No podemos concluir que somos argentinos, venezolanos, colombianos, mexicanos, puertorriqueños, sino que somos hispanos y pertenecemos a una patria común que nos ha sido arrebatada, pero que sin duda, restaurando la organización política, territorio y población, seríamos fácilmente la tierra más próspera, como lo fuimos durante la monarquía católica, la tierra más próspera del orbe. Entonces, en conclusión, ¿qué somos? Somos hispanos. ¿Y cuál es nuestra patria común? Es España. Cuando hablamos, Andrés, es muy claro porque aparte son los 5 puntos clave, sin duda, ¿no? El orden social, político también, ¿no? La familia, la integra, la historia, la patria, la cultura, ¿no? La etnia en la cual nos identifica
¿no? Y principalmente la religión, que es la que nos une en el sentido trascendente, ¿no? El Cristo, que bien mencionabas anteriormente. Pregunto, cuando se nos saca de ese de etos que tan claramente fuiste identificando y se bombardea a cada uno, especialmente con otras terminologías, latinos, etcétera, ¿no? Latinoamericanos, etcétera. ¿En qué nos rompe, en qué nos daña cuando hablamos de eso? Una planta sin raíz muere en poco tiempo. Lo que se hizo en este proceso de diezmar la monarquía católica, la monarquía hispana, fue generar republiquetas que de alguna manera fueron perdiendo progresivamente su esencia. Todos estos aspectos que he mencionado están en una crisis. ¿Qué es lo que deriva? Pues una profunda falta de identidad, lo cual se traduce en múltiples aspectos, que no solamente es una falta de progreso material, tiene una incidencia marcadamente espiritual. ¿Por qué? Porque nos conduce a lo contrario que mencioné en el aspecto de la religión, a un desorden. Así como el individuo desordenado padece de un afecto y pasión inconveniente que le genera sufrimiento a él y a su entorno, lo mismo sucede en el aspecto social. Además, la manera en la que se refuerza este desorden, esta vivencia sobradamente abyecta de nuestra ciudadanía, es mediante procesos como la leyenda negra, que en suma generan lo que denomino una depresión vital. ¿Qué es lo que sucede con un individuo? Aquí puedo establecer una mínima analogía, que crece siendo humillado, digamos, en su escuela, que le dicen pues cosas terribles acerca de su familia, de sus padres, crece con una baja autoestima y seguramente su desarrollo será mediocre. Eso es lo que padecemos en América. Al no saber quiénes somos y cuál es nuestra auténtica patria, tenemos una falta de autoestima, una depresión vital, tenemos una fuga, porque todo el tiempo se nos dice eres producto de una violación, como dijo un premio Nobel mexicano. Somos hijos de la violación, producto de la conquista. Cuando uno lee discursos o textos, sobre todo pertenecientes a cierta esfera política, es terrible. O sea, todo hace referencia a la humillación, al saqueo, a la miseria. ¿Qué somos? Nada. Llevamos 500 años, o sea, pasamos de Arcadia, pasamos de la utopía a la sumisión. Y durante 500 años, saqueo tras saqueo. Entonces, ¿cómo podemos tener un desarrollo cultural, científico, material, moral? Definitivamente una prioridad de Estado, una prioridad política entendida como bien común, sería el restablecimiento de nuestra identidad patria. Como bien dijimos, es histórica, cultural, étnica, religiosa. Es lo más importante que podemos hacer. De otro modo, como bien dijo Malcolm X, ¿qué somos eso? Eso, una X, un número indeterminado. No tenemos el más mínimo papel dentro del concierto de las naciones.
Andrés, vamos a ir a un pequeño corte. Dejo esta pregunta, ¿no? Vos hablaste de un tema de autoestima, ¿no? Que de alguna manera sufrimos una autoestima o nos han creado una reducción de nuestra estima, ¿no? Han vulnerado nuestra estima. Tal vez los poderes mundiales, ¿no? Que tratan de, obviamente, sobrellevar adelante sobre otras naciones, aprovecharse, ¿no? Hay una leyenda negra que crean esas culturas que quieren arrebatar al mundo hispánico o a la hispanidad esa esencia, y entonces se fomenta con historias falsas o leyendas negras, las famosas que hemos escuchado, y eso también a través del tiempo y del bombardeo han vulnerado nuestra estima, ¿no? Inclusive hasta muchos dirían, ¿no? Si hubiéramos sido ingleses estaríamos hasta en mejores condiciones. No, hay toda una visión de esa. Quiero que me des tu impresión después de este pequeño corte, que continuamos con el escritor, con el filósofo joven de México, Andrés Rogelio de la Mota. Ya volvemos. Hola, soy Sebastián Salgado, periodista argentino, y desde el metro de la ciudad de Moscú quería enviarle un saludo muy grande a todos los colegas y amigos de TLB1 en este nuevo aniversario. Hay un proverbio persa que dice: si tienes intención para 1 año, cosecha trigo, para 10 años, planta árboles, y para 100 años, educa al ser humano. Y desde hace 7 años que TLB1 viene haciendo esto, educando. Por eso mismo, yo, Leandro Hassan Bracamonte, felicito a TLB1, producción y audiencia por estos 7 años, y ojalá sean 70. ¡Felicidades! Mis queridos amigos de TLB1, toda la verdad primero. Con mucha emoción yo los saludo en este 7º aniversario de puesta en el aire. Bueno, no sé cómo se expresa exactamente por el medio que ustedes difunden. Aún recuerdo los primeros días y de verdad que admiro la perseverancia que han tenido frente a todas las contingencias que les tocó pasar. Por ejemplo, la persecución política e ideológica por parte de la administración anterior. Qué difícil luchar ante tal gigante publicitario o de medios. Reciban todos un abrazo muy grande, en particular para Juan Manuel Suárez Pintos, gran batallador en esta Toda la Verdad Primero. Felicidades, TLB1. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Bueno, estamos de vuelta aquí en Contracara con el escritor y filósofo joven mexicano Andrés Rogelio de la Mota. Y había quedado Andrés picando en el bloque anterior sobre esta esencia que nos han vulnerado entre leyendas negras y tanto, un poco lo que decías en el bloque anterior, ¿no es cierto?, que nos sentimos mal, que tenemos como una culpa de ser hispánicos, o hay algo que nos han hecho crear y han vulnerado nuestra
psicología, nuestro yo, nuestro ethos. ¿Qué pasó en eso? ¿Qué es lo que nos...? Y aparte a veces, viste, hay que sentirse mal porque podíamos haber sido ingleses, eso yo lo he escuchado en la Argentina, ¿no? Si los ingleses hubiéramos en 1806 y 1807, cuando incursionan las tropas británicas en Buenos Aires, ¿no? En la toma del virreinato, bueno, de alguna manera, posteriormente muchos dicen, no, si los ingleses hubieran estado aquí y hubieran echado a los españoles, estaríamos prósperos y ricos. Probablemente seríamos todos protestantes, o no tendríamos Dios. Pero bueno, hay una leyenda negra, tanto nuestra como en México, como en la historia común de América. ¿Qué pasó? Eso se debe a textos. Por ejemplo, aquí en México, las publicaciones de la Secretaría de Educación Pública parecen más bien folletos de una secta destructiva. Hay una profunda ignorancia. Si nosotros leyéramos cuántas universidades se fundaron en América tan solo en el siglo XVI, cuándo se fundó en México el primer hospital, cómo era la calidad de la cultura, el desarrollo de las ciudades, toda la traza urbana, las primeras imprentas, el valor del real, el valor del peso mexicano, cuánto valían los 8 reales y cuál era el papel de la economía virreinal en el orbe. Y vamos estudiando diferentes aspectos y podemos hacerlo de manera directa. Hay sobrado material, incluso lo último, el ensayo político La Nueva España del barón von Humboldt. Ahí podemos ver cómo estaba a inicios del siglo XIX el virreinato de la Nueva España en relación a Europa occidental. Si nosotros abordamos y podemos ver la pintura, la arquitectura, escuchar la música, nos sentiríamos orgullosos. Afirmaríamos con todo nuestro ser la hispanidad, porque esa es nuestra cultura, eso es lo que somos. ¿Por qué no lo hacemos? Es producto de la ignorancia sistemática. Claro, es una ignorancia impuesta y que también uno propicia al repetir como una memética ciertos temas que están en el aire, pero uno nunca se va a los textos. Habla de Hernán Cortés y ni siquiera lee las cartas de relación. Y puede decir uno lo que sea, siempre y cuando se ajuste al sentimiento, que ese es en realidad lo que predomina, un sentimiento. Si uno se ajusta a eso, siempre y cuando lo que diga ocasiona esa culpabilidad, esa depresión vital, es válido. En suma es ignorancia. Y claro, tratándose de las autoridades que la promueven, hay dolo. Hay un concepto que estoy desarrollando, que presentaré en un postrero libro, que es la teopolítica. En México incluso tenemos grandes expertos en geopolítica, pero no abordamos la importancia que tiene la religión en el desarrollo civilizatorio. Eso es lo que yo denomino teopolítica. Un gran pensador mexicano, José Vasconcelos, en La raza cósmica, habla de la misión que tenemos los hispanos. ¿Cuál es la misión de España, de nuestra patria España en el mundo? Como se ve en varios aspectos teológicos,
entendemos al diablo, cuya raíz etimológica significa división, diablo. Ya sufrimos ese proceso de división, divide et impera. Pero más allá de eso entendemos también al demonio como apariencia. La misión de España es precisamente, al haber incluido prácticamente la historia universal que recibió desde sus orígenes cartesos, es abrirse, es un movimiento de amor, un movimiento de inclusión, de apertura, es abarcar la mayor parte de la humanidad. Esa era la mentalidad que tenían los conquistadores para la salvación de las almas, para aportar civilización. ¿Qué es lo que sucede? Que ese proceso fue usurpado desde el siglo XIX y ese proceso se da y es el globalismo. O sea, efectivamente esa misión, para mal del hombre, para mal del humano, se dio, pero de la manera usurpada. Se dio en apariencia. Sí hubo una cultura, la cultura anglosajona, que expandió, que llevó sus formas, sobre todo mercantilistas, religiosas, como usted mencionó, protestantes, sobre todo calvinistas, y que abarcaron todo el orbe hasta generar un nuevo orden mundial. ¿Y cuáles han sido las consecuencias de ello? No se llevó la axiología católica que ordenó un mundo, que ordenó el Anáhuac. ¿Qué es lo que se ha llevado a África, Oceanía, el sudeste asiático? ¿Qué es lo que ha llevado a Inglaterra? Entonces, todavía podemos recuperar esa misión. Hay una, yo lo veo en esto que obviamente el mundo anglosajón, para imponerse en el mundo hispánico, tal vez para conquistar su territorio, sin duda, vulnerar su religión, que es una de las cosas fundamentales donde uno rompe también la esencia del ethos propio, ¿no? Porque somos católicos. Pero también ahí entran lineamientos como la masonería, como el liberalismo, ¿no? El materialismo, y se empiezan a imponer como un estándar de vida. ¿Hasta qué grado estos grupos fueron parte importante en este quiebre, tanto en México como que lo veas en otros lugares hispanoamericanos? Hay que entender qué tipo de mundo queremos. Cuando nosotros leemos obras como El origen de los indios de la Nueva España, del padre Gregorio García, que recopila toda la teoría geográfica, cosmológica de la antigüedad, Heródoto, Estrabón, Ptolomeo, entendemos que el mundo era, digamos, una esfera compuesta de ecumene, 3 tierras: Europa, África y Asia, intrayambian y extrayambian. Lo demás era océano. La complejidad que veían los navegantes era poder tener los suministros necesarios para bordear esta esfera y poder superar incluso posibles fenómenos
atmosféricos, como lo que Aristóteles denominaba la tórrida zona. El gran descubrimiento hispano fue la posibilidad de, mediante una red de islas, poder hacer una comunicación naval que pudiera lograr dicho propósito. Esa fue la inteligencia de Su Majestad la Reina Isabel, la Católica. ¿Qué era el mundo para los antiguos americanos? Era el Semanáhuac, básicamente compuesto de Anáhuac y Tahuantinsuyo. Anáhuac al norte, Tahuantinsuyo al sur. Anáhuac es precisamente un lugar rodeado de agua. Era una isla. En esta confrontación, que no fue tal, que es así como lo quieren mencionar, que fue un encuentro de dos mundos, nace una nueva concepción, que es la que actualmente tenemos. Y cuando uno puede revisar textos como el que mencioné, las leyes de Indias o los justos títulos de Francisco Vitoria, era la escuela de Salamanca, el debate de Ginés de Sepúlveda con Bartolomé de las Casas, todo este compendio bibliográfico, historiográfico, podemos entender todo este proceso de inclusión, que efectivamente hubo aspectos pues dolorosos para ambos lados, porque hay que considerar también lo que se estaba viviendo en América, que fue una situación traumática para los mismos hispanos. Entonces, en este encuentro, que es sin duda uno de los episodios más importantes de la historia de la humanidad, que es lo que genera nuestra concepción actual de mundo, es un evento que difícilmente puede ser superado en la historia de la humanidad. Incluyó diferentes culturas, porque no todo estaba unificado en América, evidentemente, las fue incluyendo y generó el movimiento expansivo, que como dijimos también abarcó parte de Asia. Este proceso tendía a la integración. Por ejemplo, hay un elemento godo, no quisiera detenerme en el aspecto historiográfico, pero no está de más mencionarlo, que permanece y se llaman los estatutos de limpieza de sangre, que fueron aprobados por indígenas en la Nueva España. Es decir, que al aprobar los estatutos de limpieza de sangre, hubo indígenas que pertenecieron a lo más decantado de las instituciones novohispanas. ¿De qué otra manera se puede constatar este proceso de integración? Bueno, sin duda, como he mencionado, leyes de Indias, los justos títulos de Francisco Vitoria, el debate de Ginés de Sepúlveda con Bartolomé de las Casas, en suma, todas las aportaciones de la Escuela de Salamanca que son únicas en la historia universal. Es lo que a la postre se ha denominado derechos humanos. El problema de la falta de lectura, de estudio, que tiene que ver más que con el intelecto, con una tendencia malsana del espíritu al error. Es un problema en el ánimo. Esa pobreza en el abordaje de la historia universal es lo que nos lleva a enarbolar una, digamos, mitología. Por ejemplo, ¿cuál era la situación de los pueblos germánicos antes de la caída de Roma? ¿Cómo era la situación de los íberos
durante las distintas invasiones. Hay que ver cómo estaban a la llegada de los focenses de Ampurias, de los navegantes de Tiro, fenicios, de los púnicos, durante la invasión romana. ¿Qué pasaría si actualmente los germanos o los escandinavos hicieran un movimiento antirromano y trataran de volver, vestirse de piel, ser nómadas, establecer aldeas de madera, saquear, renunciar a toda esa herencia cultural? ¿O qué pasaría lo mismo con España? Que surgiera un movimiento que se lamentara, que sintiera esa culpabilidad de la invasión de romanos y de musulmanes, y rechazaran, dijeran, vamos a volver a nuestro periodo prehispánico. Nos parecería absurdo. Entonces, ¿por qué ocurre en América? Sin duda es conveniente. Hay que ver cómo se dan esos procesos. Y, por ejemplo, si uno visita, que es una invitación que hago a mis connacionales, los museos del virreinato, uno puede constatar cómo en una generación los indígenas comenzaron a incorporarse a lo mejor de las artes europeas. Aprendieron música como la aprendían las mejores escuelas italianas. El taller de Rubens y de los mejores pintores de Europa Occidental tenían comunicación con talleres virreinales. Había escritores de la talla de Góngora, Quevedo, Lope de Vega, incluso una mujer, Sor Juana Inés de la Cruz. Hay que reconocer ese proceso de homogeneización que fue abruptamente interrumpido. Pero cuando uno ve estas obras, uno puede palpar, incluso en las pinturas de castas, mal llamadas, porque castas es un concepto de la India, uno puede ver a un español debidamente vestido a la usanza de la época, es decir, es de negro, muy elegante, con una mujer indígena que no ha violado, que es su esposa, y que están al mismo nivel, también perfectamente vestida, una indumentaria bellísima, y un hijo impecable, y al cual están dando muestras de afecto. Es decir, la pintura de castas era una forma de reconocer la riqueza novohispana, pero uno ve incluso de un español, una negra, y ve a la negra perfectamente vestida. Y al nivel donde uno ve el racismo, que vea fotos, sin irnos más atrás, de cómo vivía la comunidad afro en Estados Unidos en los años 60. Que vea el más reciente, Sudáfrica. O sea, que vea lo que es realmente el racismo, pero que vea, por favor, una pintura de castas, que lea la literatura, la grandeza mexicana de Bernardo Balbuena, que vea ese sentimiento, que vea los casamientos de los conquistadores con indígenas, incluso qué sucedió con los Moctezuma. Formaron parte de la nobleza europea. La duquesa de Alba, que falleció hace pocos años, descendiente de Moctezuma, porta el título. Los descendientes de Moctezuma vivieron en Cáceres. El fundador de la Guardia Civil española, Moctezuma,
Hubo un virrey emparentado con un título y que por su casamiento tuvo un ducado indígena, el virrey José Sarmiento. Entonces, ¿por qué generamos un mito que es profundamente racista respecto a los pueblos originarios? ¿Qué es lo que pretendemos? Que vuelvan a ese punto de inflexión que representó el sometimiento mexica, la esclavitud, los sacrificios humanos, ese atraso, porque sí, la grandeza de los códices, el trazo de los tlacuilos, los grandes cantos, eso era de la nobleza, pero hay que ver cómo vivían los pueblos sojuzgados, que incluso hubo pueblos tlaxcaltecas que no tenían acceso a la sal, había una prohibición para que estuvieran débiles. Hay que ver en qué condiciones vivían, cómo eran los tamemes, los cargadores de bultos. Dado que no había ganado, se utilizaban a personas exclusivamente para cargar bultos. Entonces, dar hospitales, universidad, que en colegios como en Santiago Tlatelolco aprendieran latín, griego, artes, lo mejor de los oficios que había en Europa Occidental, ese es el proceso genuino de integración, eso es la hispanidad, incorporar a esos pueblos. Pero ¿qué es lo que pretenden los gobiernos liberales? Apartarlos con el pretexto de la preservación, pero si hablamos de humanos, ¿qué es lo que quieren? ¿Una exhibición? Como si fuera un zoológico humano, que eso sí lo hizo Inglaterra. Inglaterra sí tenía zoológicos humanos, donde a los lugares que llegaba de África, tomaba a la gente y la iba a exhibir. Y hay fotos de eso. Entonces, ¿qué es la buena voluntad hacia los mal denominados pueblos originarios, que ya no son pueblos originarios, al menos que sea un pueblo remoto en la Amazonia? Porque por lo menos en México, todos los habitantes han recibido, en mayor o menor grado, la hispanidad. En mayor o menor grado. Entonces, ¿en qué sentido podemos hablar de pueblos originarios? ¿Por qué no mejor pretender su plena integración? Y ellos pueden seguir hablando. Hay indígenas, incluso se me viene a la mente una amistad, un camarada indígena, que también es un concepto que habría que revisar profundamente, que estudió filosofía y no pierde su tradición. Es decir, vive inmerso en nuestra cultura occidental y sin embargo él sabe náhuatl y conoce sus tradiciones. Entonces, ¿por qué no tender a ese proceso de integración, de unidad, que es a final de cuentas a lo que nos llama la religión católica, la unidad, la verdad, la bondad y la belleza? Andrés, te agradezco mucho. Mira, tendría mucho más para hablar, pero estoy seguro que vamos a hacer otro encuentro. Sin duda, lo que decís, que el derecho humano y la mezcla, se destacó España en ese aspecto en contraposición a lo que se daba en el mundo anglosajón, cuya pureza lo demuestra a través de los años, ¿no? Que cada ciudad tenga su idiosincrasia, es decir, los chinos están en un gueto, los judíos en otro gueto, los hispanos en otro gueto, los italianos en otro gueto, lo vemos en Nueva York, ¿no? Lo vemos en diferentes ciudades. Y vemos también que el tema de los negros también fue un tema que duró hasta el año 1960, o sea que... Y son los paladines de los derechos humanos en contraposición y ¿no? llenándose la boca con relación a la violación, entre comillas, de derechos humanos que vivían los españoles o que hicieron los españoles en la conquista, como si ellos hubieran sido carmelitas descalzas, ¿no? en la conquista de Estados Unidos o de los pueblos en los cuales los ingleses han puesto el pie. ¿Cómo
¿cómo destacarías? ¿Cómo harías, cómo mostrarías eso es decir, has planteado toda esta temática, justificando, pero sin embargo, los medios de comunicación, la tecnología de hoy, hace tan fuerte el pie que parece que nuestro grito no llegara a fondo de los hispanoamericanos. Decía Marx que esta batalla se da en el campo del pensamiento puro. Entonces, inspirados en Miot Cid, en Don Pelayo, podemos aspirar a una reconquista. ¿Y cómo vamos a iniciar esa reconquista? Primeramente, con una transformación de conciencia, una transformación espiritual, poder encarnar esos valores de los antiguos hispanos. Cuando uno lee, por ejemplo, a Bernal Díaz y ver todo ese ethos, toda esa axiología que movía a cada uno de sus intereses, sin duda puede inspirarnos como si se tratara de un libro de caballería. ¿Cómo podemos hacer esa reconquista? Encarnando los valores, estudiando, compartiendo con la gente estos conocimientos que están a la mano. Es decir, es literatura básica que está disponible, incluso hasta en ediciones muy económicas. Es disponer el espíritu para contrarrestar esa depresión vital y no tender a lo que usted mencionó en algún momento, como esos nacionalismos de horchata, que nos mantienen de alguna manera en esa dinámica abyecta, sino aspirar a esa integración, aspirar al reconocimiento de la hispanidad y de nuestra patria común mediante ese amor, porque antes que la misma información, un nivel mucho más profundo está el conocimiento, y más allá del conocimiento, lo que verdaderamente nos va a ayudar es la sabiduría, es la moralidad, es encarnar esos valores católicos. Entonces, y a manera de conclusión, pensando de manera teológica, teopolítica específicamente, el valor más preciado que tenemos en lo que actualmente denominamos nuevo orden mundial, podemos ver el poder financiero del mundo anglosajón, el poderío militar de Rusia, el poder económico de China. ¿Cuál es nuestro poder como hispanos? Nuestra capacidad, nuestras cartas que podemos jugar en estos escenarios tan difíciles. Es nuestra cultura, y es una cultura que está basada en la religión, en la moral católica. Entonces, nuestro capital real es la espiritualidad. Como decía José Vasconcelos, por mi raza hablará el espíritu. Por nuestra raza va a hablar el espíritu, pero ¿qué espíritu? El Espíritu Santo. Claro. Entonces, invito a inspirarnos en Don Pelayo y procurar la reconquista de nuestra patria común. Muchísimas gracias, Andrés. Fue riquísima esta entrevista. Creo que ha sido muy valioso todo lo que has dicho. Nos ha instruido mucho, nos ha formado mucho, da unos valiosísimos argumentos para, ¿no es cierto?, empezar a fortalecer ese espíritu que necesitamos todos para estar orgullosos, ser orgullosos, ¿no?, de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Así que mi eterno agradecimiento, Andrés, y seguiremos en contacto. Muchísimas gracias, don Suaje. Yo considero a TLV1
pues, mi casa. Pronto quisiera adelantar que próximamente podemos tener un proyecto para México. Totalmente. Y yo encantado de contribuir con su canal, que he admirado profundamente. Y también un agradecimiento a su persona. Gracias. Gracias, Andrés. Rogelio de la Mota, desde México, gracias. A todos ustedes, mi eterno agradecimiento. Creo que ha sido más que explícito. No necesito adicionar más nada, fuera de que tenemos que basarnos en hechos concretos que son los que hacen a nuestro ser, ¿no? Nuestro ethos, que tiene que ver con la religión, que nos da el sentido de trascendencia, nuestra patria, es decir, la patria común, esta patria común que nos da la cultura, la lengua, ¿no? La espiritualidad, la guía de futuro, la etnicidad, ¿no? Esta cultura y este orden social político, que es el que nos generó en estos virreinatos que eran como si fueran provincias, ¿no? Y todas concatenadas por diálogos, por conexiones, por espíritu común, ¿no? La América española, la América de verdad. Ojalá, ¿no? Dijo muy bien, cada poder mundial tiene un destaque, ¿no? Los chinos, los norteamericanos, ¿no? Los anglos, los rusos. ¿Qué tenemos nosotros? Fuera de generar estas pequeñas divisiones entre países y nacionalismos de menor cuantía, cuando deberíamos levantar el nacionalismo común, que es lo que nos da la virtud, ¿no? Y la esencia de proyectarnos, porque esos países se proyectan con el poder económico, con el poder militar, con el poder de la moneda, con determinados poderes. Bueno, ¿qué poder podemos construir nosotros? ¿Qué poder podemos tener nosotros que lo hagamos efectivo y que nos respeten como tal? Simplemente la unidad. Somos 700 millones de hispanoparlantes, compartiendo una cultura, una lengua y una religión. Démosle esa fuerza. Mostremos que nuestra cultura es tan fuerte y tan valiosa como la de ellos. Espero que nos sirva para seguir esta temática, que la proyectaremos, por supuesto, sin duda, en un futuro cercano. Desde ya, gracias por acompañarnos, gracias por dar todo este apoyo a TLV1 a través de las colaboraciones que hemos recibido, y esperamos que sean muchas más, porque necesitamos crecer también y fortalecernos para seguir proyectando este espíritu que tenemos, que es toda la verdad primero. Los espero en otro capítulo de Contracara, aquí, siempre por TLV1. Gracias.